Analizamos el mercado, como decimos, con este inicio de sesión en negativo para Wall Street, que se suma a las caídas que veíamos en Europa. Lo hacemos con la ayuda de Julián Coca. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este inicio de sesión? Una jornada en la que hay un poco más de calma, al menos en el frente geopolítico, pero en cualquier caso continúan los recortes a la espera de conocer más información al respecto. Bueno, pues sesión de volatilidad algo menor, es cierto. Tenemos un día donde empezaban las cosas algo más tranquilas después de que Rusia dijera que iba a quitar más tropas que estaban volviendo a sus cuarteles en el día de hoy, y sin embargo, bueno, pues las noticias que tenemos desde el lado de la OTAN y desde pues las últimas declaraciones de Estados Unidos de la mano de Blinken, pues es que ellos no ven desescalada, que lo que están viendo es que las tropas siguen estando ahí y que eso no implica, bueno, pues que las vías diplomáticas siguen abiertas. Eso podríamos ver un poco el hecho de que no están mínimos el mercado. Dicho esto, pues estamos en una encrucijada porque por un lado tenemos las tensiones geopolíticas que están haciendo caer a la renta variable, comprar algo de activo refugio con esas caídas de las tires, y por otro lado pues tenemos unos datos macro en Estados Unidos que han salido hoy muy fuertes, tanto las ventas minoristas como los precios de importación, incluso la producción industrial, y que están haciendo, bueno, pues que veamos cómo la tecnología pues cede más terreno que el S&P 500. Al final la gente o los inversores siguen poniendo el precio que la Fed va a actuar a pesar de lo que suceda un poco en Ucrania. Y es una situación un poco complicada en general para todos los activos de riesgo a los que hay que estar muy atentos. Julián, conocíamos la semana pasada el dato de IPC de Estados Unidos, esta semana conocíamos el índice de precios al productor, el IPP, la otra referencia que vigila de cerca la Fed, y en medio pues, de toda esta evolución de los precios en Estados Unidos, hoy ponemos la mirada en esas actas de la Reserva Federal de la última reunión de política monetaria, la primera de este 2022, que vamos a conocer a partir de las 8 de la tarde. Bueno, nos imaginamos que vamos a ver una política más agresiva, una postura más hawkish por parte de la Reserva Federal para poder contener este repunte de los precios, pero ¿cuáles son las principales claves de lo que podemos esperar en esa publicación esta tarde? Pues sobre todo cómo fue la discusión entre los miembros de la FED, si había más voces hacia la subida de tipos más pronto que tarde, y si dan alguna pista en esas actas de cómo podría ser o de cuánto podría ser esa subida, aunque ya el mercado pues cada vez descuenta más esa subida de 50 puntos básicos en el mes de marzo. Hay que recordar también que ya ha habido varios miembros de la FED que han venido hablando, y por lo tanto las actas pues quedan quizás algo obsoletas, más aún con las noticias macro que hemos ido haciendo. En cualquier caso, también habrá que fijarse bien en qué se habla en las actas del balance, de si dan alguna pista de cuál es su idea de reducir el balance en los próximos meses. Powell decía que en la reunión de marzo pretendían dar las claves, es decir, dar información al mercado de cómo va a ser esa reducción. Bueno, pues quizás en las actas empecemos a ver cuáles son los posibles caminos que vaya a seguir la Fed. En todo caso, como decía antes, los datos macro de hoy han sido muy fuertes, las ventas minoristas han sido muy buenas, el control group, que es lo que va al dato de PIB, ha sido muy por encima de lo esperado. Todo eso son datos nominales, cohetes en reales son por encima de la inflación. Es decir, que a pesar de la subida de precios, el consumidor americano tiene ganas de consumir y tiene esa capacidad para consumir. También en parte porque les están subiendo mucho los salarios. Todo eso lo va a meter en la FED en la coctelera, y como digo, pues las actas están retrasadas, están obsoletas, y lo más importante es si de aquí a marzo tenemos más comentarios de miembros de la FED que nos den alguna pista. En el lado de los resultados, Julián, si miramos a la bolsa americana, mencionabas esa caída de algunos valores como los tecnológicos. Estamos viendo en positivo, sin embargo, a títulos como Airbnb o Kraft Heinz, que han presentado resultados, en este caso sí, con alzas. ¿Qué nos indican, ¿no?, cada una de estas compañías en sus sectores? Bueno, pues yo creo que lo que nos están indicando quizás es un poco la recuperación de la economía y la recuperación sobre todo del consumidor, que cada vez está saliendo más. Los de Airbnb, por ejemplo, pues el resumen sería que
La gente quiere gastarse más dinero, está dispuesta a gastarse más dinero y estar más días fuera. También lo vimos en el día anterior con los resultados de Marriott, que fueron muy buenos también y que daban esos signos de que la gente está dispuesta a pagar más a día de hoy que comparado con el año 2019. Y eso que a pesar de que la demanda todavía no se ha recuperado al 100%, sigue estando las ocupaciones siguen estando por debajo del último trimestre de 2019, pero los precios por encima. Y lo que da es la señal de que la economía americana y la economía mundial en general sigue estando fuerte, que vamos a seguir teniendo expansión económica a pesar de que la Fed o de que el resto de bancos centrales empiecen a tener una política monetaria menos acomodaticia. Al otro lado del charco, en la renta variable española, hoy estábamos observando las subidas de Laboratorios Rovi, una compañía que vigilamos muy de cerca y de la que llevamos 2 días seguidos conociendo anuncios. Por un lado, la luz verde que daba Bruselas a su tratamiento para la esquizofrenia en adultos, y hoy conocíamos cómo extiende ese acuerdo con Moderna por 10 años para fabricar vacunas de ARN mensajero, entre ellas evidentemente la del COVID-19. ¿Cómo se está posicionando ahora mismo Laboratorios Rovi en la industria farmacéutica y cuál es el aspecto que estás viendo, Julián, del sector farmacéutico español? Bueno, Laboratorios Rovi lo está haciendo muy bien, está cada vez mejor posicionada con fármacos, haciendo alianzas, y la verdad es que tiene un potencial interesante. Dicho esto, ya quizás mucho de ello esté reflejado en los movimientos de los precios de estos últimos días. El sector farmacéutico en España, bueno, pues tenemos una de cal, otra de arena. Por un lado tienes Laboratorios Rovi que lo está haciendo muy bien, Faes Pharma que también lo está haciendo muy bien, sin embargo, bueno, pues tiene algún bache, y tenemos Grifols por otro lado que lo ha estado haciendo muy bien en el pasado, que ha tenido una muy buena evolución siendo líder en su mercado, y que sin embargo pues últimamente está teniendo ciertos problemas, así que también es quizás signo un poco de un exceso de euforia dentro de un sector, el farmacéutico a nivel general, durante estos últimos años, y que toca recoger beneficios en algunas cosas, verlo desde la barrera y buscar otros sectores que tengan más potencial en un momento donde los tipos pues van a ir subiendo. Quizás sectores más cíclicos, el sector financiero lo puede hacer mejor, y buscar también pues inversiones en temas más value que crecimiento. Julián, en este entorno en que seguimos pendientes, como decías al principio, de esas incertidumbres, Ucrania, los tipos de interés, sobre todo la inflación, buscamos quizá mirar a valores más defensivos. ¿En qué sectores estás poniendo el foco en estas jornadas de turbulencias? Pues más allá del corto plazo, como decía, lo que hay que fijarse un poco es en el medio plazo, y el sector financiero, sobre todo el europeo, pues tiene mucho potencial de subida. Hay que recordar que aquí seguimos con tipos negativos, que lo más probable es que a finales de este año ya veamos cómo el BCE empieza a tocar esa tasa de depósito con subidas, y los bancos europeos van a ser los primeros beneficiados. Quizás bancos más domésticos que lo han pasado peor, y bancos que también tengan unos ratios de capital muy altos, como puede ser un Bankinter, o en Italia Intesa Sanpaolo, o en Francia bancos como Crédit Agricole, o en Holanda bancos como ING, pues pueden hacerlo mucho mejor que el mercado. Por otro lado, pues como decíamos, el sector de consumo cíclico es un sector que ha estado muy denostado en el pasado, que en un entorno donde tienes inflaciones altas lo va a hacer mejor porque tiene capacidad de traslado a sus clientes de los precios, y vemos todavía mucho potencial porque, como decíamos, la economía tiene un boom. Estamos ante una demanda muy fuerte, y que esto va a continuar durante este año 2022 si el COVID, como parece, pues empieza a dejar de ser una pandemia. Y también hay que estar atentos pues y esto ya es más una apuesta no tan defensiva, desde luego, pero al sector de Travel and Leisure, porque en un entorno donde Omicron pues parece que ya es la última ola del COVID, entendiendo como pandemia, y que va a ser algo más que va a estar estacional,
las compañías, las aerolíneas, los hoteles, todo ese tipo de compañías creemos que lo van a hacer muy bien durante este año 2022, que van a recuperar quizás en el 23 todo lo perdido en cuanto a negocio del año 2020 y a día de hoy pues es uno de los REITs que más potencial ofrece dentro del mercado europeo. Por cierto, Julián, si miramos al lujo europeo, esta semana vamos a tener las cuentas empresariales de algunas gigantes, como sería Grupo Kering o Hermès, que van a presentar sus cuentas relativas al último trimestre de 2021. Y estamos observando también cómo estas compañías también se están viendo afectadas por esa escalada de los precios. De hecho, sin ir más lejos, Louis Vuitton anunciaba que iba a trasladar esa subida de precios al consumidor final, aumentando el precio de algunos de sus productos. ¿Cómo estás viendo ahora mismo el aspecto de este sector, del sector lujo, a nivel europeo? ¿Cuál puede ser su evolución? A ver, es un sector muy bueno en términos de calidad, en términos de evolución, porque su masa de clientes es muy estable, no le afecta tanto las crisis como pueden ser a otras compañías o a otros sectores de consumo. Dicho esto, creemos que han vivido un momento muy bueno en la evolución de precios de las compañías, de las acciones, por esa evolución ese buscar esas compañías de calidad, de crecimiento, de exposición geográfica hacia Asia y ahora le toca a otros sectores. En un momento donde los tipos van a subir, donde las curvas van a estar más altas, pues esas acciones a las que están cotizando algunas compañías que son muy buenas, pero que han estado cotizando a ratios muy altos, pues se va a ajustar y vamos a tener una rotación. Y quizás sea el momento de entrar después de esos movimientos o de que esa rotación continúe, como la que estamos viendo en este inicio del 2022, pues sería el momento de entrar en esas compañías. Dicho esto, son compañías que lo más seguro es que en márgenes no vayan a sufrir mucho, porque como su clientela es capaz de asumir esos costes y es muy estable, la compañía se puede permitir el lujo de subir los precios sin que se vea afectado. Además, están normalmente en nichos de mercado, son los líderes y eso implica pues tener aún más captivo al cliente. Julián Coca, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Muy buenas tardes. Un placer.